Welcome to the World United. Welcome to the World United. Gracias, Lore. Me encanta cómo lo pones. Me encanta tu mente clara y que estemos aquí causándonos estar juntas, que tengamos de moderadora. Gracias. Excelente pregunta. Primero que todo, yo te respondería que ese es un camino por el cual nosotras también transitamos, ¿no? Y que es necesario en el desarrollo. Hay una ley también en el desarrollo que dice que es progresivo. Entonces, todos nos estamos desarrollando, todos tenemos las mismas herramientas. La diferencia son nuestros niveles de desarrollo. Entonces, lo primero que va a suceder es que cuando entiendes que verdaderamente, como bien lo dijiste, tienes el poder de interactuar con la materia, con lo que está sucediendo en tu entorno, te debes de empoderar, debes de entender que tienes verdaderamente, para quien lo guste entenderlo así, la esencia de Dios. Tienes la capacidad creadora. Entonces, eso nos pone en una postura completamente diferente, porque cuando vivimos pensando que la vida camina sola y operando en ese nivel donde creemos que las cosas nos suceden y no podemos interactuar, no hay una llama interna que busque tener un deseo. Entonces, lo primero es hacer conciencia de que yo tengo la capacidad de crear. Entonces, ahí como que ya despierta y dice, ay, caray, yo no sabía que yo podía hacer esas cosas. Entonces, ahí es donde puede surgir el deseo. Y ahora viene otro buen tip, que es hacer las preguntas correctas, ¿no? El universo por ley tiene ahora sí que la orden de responder a la frecuencia en la que tú estás, y la frecuencia en la que tú estás la puedes dirigir con las preguntas que hagas. Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué me pasó esto? Y tengo esa frecuencia de, ay, qué tragedia, me van a seguir pasando cosas de ese tipo. Pero si yo quiero saber cuál es el deseo de mi alma, basta con decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué bien quiere surgir a través de mí? Y esa es una pregunta increíblemente poderosa. Y yo los invito de verdad a abrirse a recibir esa respuesta, a abrirse, como les hablamos hoy, de la ley de causa y efecto, a permitir recibir las respuestas a partir de esa pregunta. ¿Para qué estoy ahí? Aquí, por supuesto, con el entendimiento de que hay un bien mayor que quiere surgir de dentro de mí y que yo tengo la capacidad de crear. No sé si con eso fui clara, respondí a tu pregunta, hace sentido. Sí, la verdad que gracias, porque fíjate, me estaba haciendo recordar a lo que se dice en la ciencia. La calidad realmente de la ciencia no es lo que se investiga, sino la pregunta que se hace. Porque depende de la pregunta que se hace, la investigación va a un lado o hacia el otro. Entonces me ha gustado mucho que el público que nos escucha se quede con esa pregunta: ¿para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué puedo aportar al mundo? Y ahí uno empieza, como tú dices, a escalar ese desarrollo para al final tomar esa conciencia, como decía la Biblia, de que somos imagen y semejanza de nuestra propia divinidad que está dentro, esperando a ese crecimiento total para poder estar aquí ahora. Qué hermoso, chicas, de verdad. Gracias. Empezamos fuerte, ¿verdad, Lubia? Con esta toma de conciencia. Somos diosas. Maravilloso. Co-creadoras. Un gran aplauso para ustedes. Gracias, bellísima. Namaste. Excelente. Y bueno, importantísimo el hecho de que tengamos siempre presente, todos los que estamos aquí en este momento, debemos de recordar que somos los creadores de nuestras vidas. Así como estamos viviendo hoy, será nuestro mañana y mejor. 100% Ahora, que a sí. continuación, pasamos a nuestro siguiente ponente, quien será Ilva Campana. Ilva es psicóloga, es neuropsicóloga, y estuvimos investigando, y ella también ha estudiado sobre la neurociencia, una ciencia maravillosa que he tenido la oportunidad también de estudiar, y sé que nos trae muchas cosas importantes a nuestra vida, mucho conocimiento, mucho resplandor a través de la ciencia. Aparte de eso, Ilva es escritora,
Pero hoy Ilva, ella gentilmente nos proporcionó su espacio grabado con el tema sincronización cardíaca sin interacción personal. Entonces, para ello vamos a escuchar la grabación que gentilmente nuestra querida Ilva nos ha dejado. Adelante. Bueno, Ilva, no sé si primero, amor, quieres compartir algunas palabras antes de compartir tu ponencia, o si por el contrario quieres, ya que estás aquí en directo, compartirla así en vivo, que ya que está aquí vamos a preguntarle, porque a veces surgen emociones nuevas, ¿no? Y nos dejamos fluir por una corriente o por otra. Así que bueno, Ilva, te escuchamos, amor, como lo que usted guste. El sonido, activa el sonido, tienes que... Espera, ahí vamos, porque no te escuchamos. Tienes que activar el sonido primero, cariño. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de participar en este evento. Y sí, bueno, preferí el video por los problemas técnicos, pero el título del trabajo que presentaste no es mi trabajo. El mío es Ética de introducir la unicidad en psicoterapia. Entonces, para que vayan a poner el video que es. Y sí. Pues muchas gracias, cariño, por esa corrección. Aquí al final somos todos voluntarios, con tantos letras, con tantos ponentes. Estamos en vivo. Así que gracias. Cualquier cosa, chicas, de verdad, si veis que hay algo no hay una coherencia con lo que estáis transmitiendo, con lo que nosotros tenemos, informarnos, como ha hecho Ilva, para que al final sea lo más fluido posible. Pues entonces, Ilva, gracias. Vamos a poner tu ponencia, este regalo de luz que nos comparte. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de trabajar aquí en este evento. Voy a hablar de la ética de introducir la unicidad en psicoterapia. Por razones de tiempo voy a permitirme leer la presentación. Sabemos que la ética nos remite a las normas y valores de conducta necesarios para la seguridad y confianza de los individuos. La ética profesional a las conductas apropiadas en la práctica de la profesión para que las personas atendidas obtengan el mayor beneficio posible. Lo que el psicólogo hace como profesional está influenciado por el concepto y la creencia subjetiva que tiene acerca de qué es ser humano. Esto es un dilema asociado a una vivencia personal, pero en el terreno profesional el conflicto de valores no se puede gestionar desde la subjetividad privada, sino mediante el aporte de la ciencia y el conocimiento en general. Cuando el desarrollo de la ciencia demuestra evidencias que se contraponen con una visión personal del hombre, estamos éticamente obligados a cuestionar y a poner en duda nuestras creencias y prejuicios. Tal es el caso de la unicidad. La ciencia ha estado demostrando cada vez más que la unión está en todos los aspectos del ser humano. Más que unión, que implica objetos separados que se juntan, es unicidad o inseparabilidad, porque somos un todo inseparable en niveles no visibles. Este no es un tema que acepten fácilmente los apegados a la evidencia física, ni que siempre se aproveche terapéuticamente, a veces en detrimento de resultados óptimos para el paciente. Mi objetivo en esta presentación es mostrar las implicaciones terapéuticas de concebir y tratar al individuo como un todo, extraídas de solo pocos estudios científicos. Las dificultades para superar las creencias existen porque no se puede ver lo que no se cree, pero tampoco se puede creer lo que no se ve, así que es necesario sembrar la duda. Comenzamos por la unicidad del cuerpo, que remite a que todos los sistemas del organismo están interconectados. El cerebro no es el que regula el funcionamiento de los demás órganos y las glándulas. Actúa en sincronía con otros órganos, especialmente el corazón y el intestino, en una relación bidireccional con efectos de acción instantánea e inmediata. La microbiota intestinal que vive en el cuerpo modula el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Impacta en la capacidad del organismo para responder al estrés. A su vez, el estrés también altera el microbioma químicamente, con consecuencias en su actividad. La misma interacción ocurre con el sueño.
Una dieta inadecuada al individuo altera el equilibrio de su microbiota, generando una respuesta autoinmune que conlleva a inflamación. Y la inflamación es la base de muchas enfermedades. El corazón también manda señales al cerebro. En él hay más de 50.000 células similares a las neuronas que guardan memoria, aprenden, perciben y pueden inhibir centros receptores del cerebro, entre otras funciones. Su campo electromagnético se extiende hasta 4 metros fuera del cuerpo. De la coherencia entre ambos depende el estado cognitivo, la inteligencia, funciones autorregulatorias, creativas y de resiliencia que cambian la manera que tenemos de responder al mundo. La coherencia cardíaca se puede y se debe cultivar. Las herramientas que aumentan la coherencia cerebro-corazón, según diferentes estudios, son la liberación de emociones como el miedo, la ira y el deseo de control, la inducción de pensamientos positivos como agradecimiento, tolerancia, gratitud, compasión, activar la escucha, la paciencia, el trabajo en equipo, la autoobservación, tomando conciencia de pensamientos y emociones sin juzgar, el contacto contemplativo con la naturaleza, la respiración y la meditación. La división mente-cuerpo no existe. Toda enfermedad tiene siempre un componente psicológico, porque la cognición es un fenómeno que opera a través de una red química que une todas las actividades orgánicas y emocionales y mentales. La mente no domina el cuerpo, dijo Candice Pert, la descubridora de los receptores de los opiáceos en el cerebro, sino que se convierte en cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa. La actividad de esta mente es errática, olvida estar presente y divaga. El cerebro está 47% del tiempo ausente, y estar ausente está asociado a un incremento en la insatisfacción y el sufrimiento. El olvido de estar presente es causa de infelicidad aun cuando la ausencia ocurre durante actividades placenteras. También la epigenética invita a abandonar la idea de que somos víctimas de los genes para trabajar en las percepciones subjetivas y en el estilo de vida, porque tienen un efecto determinante que es sobre la expresión genética. Rudy Tanzi, el neurólogo que trabajó en el descubrimiento de los genes asociados a la enfermedad de Alzheimer, señala que solo del 1 al 2% de los casos de demencia son causados por estos genes. El resto tiene que ver con la historia de vida. Y señala 7 pilares para crear resiliencia en el cerebro, minimizando la inflación que está asociada con esta enfermedad. Buen sueño, manejo del estrés, interacción con otros, ejercicio físico, aprendizaje nuevo, dieta sana y meditación. La unicidad se extiende a otros cuerpos. La interacción con otros causa efectos palpables y se pueden usar terapéuticamente. Se ha comprobado mayor longevidad y mejor salud en personas que mantienen lazos cercanos, que tienen el hábito de participar en los pequeños intercambios sociales cotidianos, saludando a las personas y esas cosas, tienen mascotas o están casadas en matrimonios funcionales. Desarrollar el hábito de hablar con extraños, por raro que parezca, reporta aumento en la sensación de felicidad y bienestar, tanto en la persona que busca la conversación como en el que es abordado. También se ha evidenciado que las personas altruistas se sienten más felices que las personas poco dadas a prestar servicio. En Stanford demostraron, en la Universidad de Stanford, que el acercamiento social, cuando está inhibido, se puede activar a través del recurso de meditación compasiva. Cognitivamente, el agotamiento cerebral produce fallas en la atención, en la impulsividad, mala toma de decisiones e incapacidad de ver las implicaciones de los propios actos. Usaron herramientas para recuperar estas funciones y todas estaban relacionadas con la interacción personal. Fueron aumentar la sensación de pertenencia grupal, de inclusión y de aceptación social. Las neuroimágenes de los participantes de grupos de intención revelan disminución de actividad en áreas cerebrales asociadas al sentimiento de separación y también en las partes asociadas a preocupación, duda y negatividad. El efecto de esta actividad es tan beneficioso en los que ofrecen la buena intención como en los que la reciben. La salud y el bienestar, las emociones, se contagian. También el estrés, la ansiedad y la negatividad.
En un estudio científico a través de Facebook, manipularon publicaciones de contenido negativo en una muestra de usuarios y luego analizaron las publicaciones de sus amigos y descubrieron que 250.000 personas aumentaron las publicaciones de contenido negativo comparándolos con sus publicaciones previas. Tenemos una responsabilidad compartida que se expresa al mundo. Cuando hablamos, expresamos emociones. Los cerebros en ese momento del que habla y del que escucha se sincronizan. Las actividades de las áreas cerebrales involucradas en la atención, en las somatosensoriales y en las motoras se contagian. Los cuerpos se sincronizan y nos convertimos un poco en el otro. La separación es una ilusión. Estos estudios se refieren a relaciones directas, pero en las indirectas también se ha mostrado unicidad. En un experimento en el que midieron los corazones de los espectadores en un espectáculo en Londres, los investigadores observaron que sus corazones se sincronizaban. Es decir, los corazones se estaban transmitiendo información directamente de uno a otro sin estar en contacto entre sí. Hay un campo energético que mantiene la unicidad. Se ha comprobado matemáticamente en la medición de corazones que durante la meditación las personas se comunican entre sí, irradiando la energía del corazón incluso a kilómetros de distancia. Aun cuando uno de los participantes no sepa que está siendo comparado con otro, esta sincronicidad ocurre. Estudios científicos que miden el efecto de las terapias energéticas, como EFT, EMDR o Psyche, han visto los efectos beneficiosos que ellas tienen sobre diferentes áreas, como la expresión genética en los neurotransmisores, las ondas cerebrales y las hormonas del estrés. También comprueban mejoría en enfermedades como fibromialgia, reacción de estrés agudo, estrés crónico, trastorno de estrés postraumático, agotamiento laboral, depresión, ansiedad, fobias y otras. La unicidad incluye el aspecto espiritual. Los profesionales de la salud mental no están entrenados para trabajar lo espiritual, a pesar de que vivimos en una sociedad con mayoría religiosa. En los textos y libros de psicología se omite la espiritualidad como materia, lo que coarta la estrategia número 1 de la que se vale un porcentaje importante de la población para afrontar las vicisitudes de la vida. Por ejemplo, estudios indican que las personas que rezan con fe, comparadas con las que no lo hacen, salen antes de terapia intensiva. Y los que padecen enfermedades terminales tienen una vida más larga cuando rezan. Una investigación realizada en 1.500 casos con remisiones espontáneas de cáncer identificó 75 prácticas diferentes que los pacientes asociaron con su curación. De esas 75, 9 eran comunes a todos los casos. Y de esas 9, solo 2 eran físicas. El resto eran emocionales o espirituales. Estudios con monjes budistas en estados de meditación profunda muestran sincronización de los hemisferios cerebrales y conexión de los lóbulos frontales y posteriores. Todos reportan sentimientos de bienestar, amor y gratitud con la meditación. Otros estudios de neuroimagen con monjes también muestran activación de las áreas asociadas al sentimiento de dicha. Como medida terapéutica, se ha comprobado que practicar sentimientos de agradecimiento incide directamente en la sensación de felicidad y bienestar, mejora síntomas físicos e incluso promueve mejores hábitos de vida en relación a hacer ejercicio o alimentarse mejor. Hasta aquí se ha descrito la posibilidad de modificar la mente para promover cambios en el cuerpo o en la relación con los otros. Pero, ¿de qué mente estamos hablando? ¿Quién está al mando de esa mente? La mente que piensa y que ejecuta acciones es el cerebro en acción. Pero el cerebro no es la mente, es solo un órgano. Entonces, siendo tejido, no se puede cambiar a sí mismo. Tampoco puede cambiar la mente. La mente lo puede cambiar porque ella es su producto. Quien dirige esto es la conciencia, la esencia de lo que somos verdaderamente, cualquiera sea el nombre que se le dé. Conciencia superior, alma, ser, yo superior. Nos sirve en este momento, a nuestro propósito, la conocida metáfora del carruaje para ilustrar al ser humano. El carruaje es el cuerpo. Los caballos representan las emociones. El chofer sería la mente y el viajero, el dueño del carruaje que se encuentra en el interior, quien dirige y conoce la meta, sería la conciencia.
El carruaje transita y forma parte de un conglomerado de caminos interconectados que lo mantienen comunicado con todos los demás carruajes, sobre quienes ejerce influencia cuando conduce. Durante el camino, el chofer puede dormirse e ignorar las orientaciones del señor y el sentido de su viaje. Puede descuidar el carro, dándole un trato que dificulta la marcha, o llevar mal a los caballos, que responderían o bien alocadamente, maltratando así el vehículo, o agotándose hasta quedarse sin fuerzas para andar. El trabajo terapéutico es lograr un chofer despierto, compartiendo la voluntad y abierto a las indicaciones de quien con paciencia y serenidad sabe a dónde y cómo llegar, que dirija a los caballos de manera armoniosa, equilibrando rienda y freno, sin dejarse dominar por ellos, promover un buen trato hacia el carruaje, en atención no solo de su aspecto externo, sino asegurando principalmente los cuidados para un funcionamiento óptimo, tomar conciencia de los efectos de su manera de conducir sobre los demás y su posición en el tránsito. Todos los estudios apuntan a medidas terapéuticas comunes. Cuando algo es verdad, aparece de muchas maneras en diferentes lugares. Hay suficiente evidencia para considerar la unicidad en la comprensión y abordaje multidisciplinario de los problemas psicológicos y cognitivos, como para que no se manden a los pacientes a relajación cuando no se sabe qué hacer con ellos, sino porque se sabe exactamente qué es lo que conviene hacer con ellos. Dudar de las propias creencias debe convertirse en una práctica ética. Que el trabajo personal sea una práctica continua es un deber. Y el mundo, como lo vemos, es el termómetro del éxito que tengamos en esa empresa. Porque no vemos el mundo como es, sino como somos. La unicidad y la inseparabilidad no se entienden porque no se han desarrollado los métodos capaces de medirla. Pero estos estudios invitan a reconocer que hay algo más allá de lo visible y lo conocido, con una posibilidad terapéutica que no es ético desdeñar por prejuicios. Dijo Nikola Tesla: el día que la ciencia empiece a estudiar los fenómenos no físicos, habrá más progreso en una década que en todos los siglos anteriores de existencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ilva. Maravillosa la ponencia. Exquisita. Es un placer, de verdad que sí. Maravilloso la forma como nos explicaste cómo interactúa el cerebro con nuestro corazón y el intestino. Entonces, quiere decir eso de que ha estado errado lo que muchísimos años nos han enseñado, que el órgano más importante es el cerebro. Así es. Está errado todo lo que implique división, separación. Lo correcto ahora es pensar justamente en la inseparabilidad. El cerebro no funciona sin las señales que le manda el corazón y que le manda el intestino. No es el que comanda, sino que actúa interactuando con los demás órganos que están dándole la información que necesita. Por ejemplo, la serotonina, que es el neurotransmisor que se encarga del estado de bienestar, el 90% de la serotonina se produce en el intestino, no en el cerebro. Cuando el intestino tiene alteraciones en la microbiota por una dieta inadecuada, por estrés, hay alteraciones en los estados de ánimo, justamente porque no hay producción de serotonina adecuada. O sea, es todo un conjunto interactuando. Y lo importante de eso es pensar que eso no es la mente nada más, sino que hay una mente que está ordenando actuar correctamente, que es la conciencia. Lo que pasa es que la palabra mente es usada de diferentes maneras en las diferentes corrientes y filosofías. Pero aquí divido mente, que es el cerebro en acción, de la conciencia, que es el ser, pues. Así mismo es. Entonces todos somos un conjunto y no nos podemos separar. Así es. Lorelai, ¿tienes alguna pregunta de alguno de nuestros participantes? Muchísimas gracias, Ilva, de verdad, por esa... Seguimos con este despertar, con esta supraconciencia ya que estamos llevando a cabo a Venezuela y me encanta. Me ha gustado mucho, digamos, como esa receta del bizcochón, ¿no?
pero esa receta para la resiliencia mental, porque me parece muy, muy importante para todo, para este desarrollo personal, para este despertar espiritual en el que se pone pues, el ejercicio físico, la meditación, esa gestión de emociones, ¿no? Ha puesto justamente la receta. Me estaba viendo y era como la receta para hacer un bizcocho. Solo ponerlo al horno, solo integrarlo en ti, tú eres tu propio horno y de verdad que aparece tu magia. Y por eso te quiero agradecer. Una cosa que también se le quedó muy marcado fue como todo ese conjunto, como si fuera el cuerpo humano no está separado, tenemos unos ojos para ver, tenemos un corazón perfecto para bombear la sangre, un estómago perfecto para hacer la digestión, y todo ese conjunto, como bien explicabas, comprende la complejidad. En la parte del carruaje se ve muy gráfico realmente cuál es nuestra labor. Somos como el chofer, ¿no? En esa parte consciente, y de ahí el mensaje del despierta el chofer. Despierta el chofer y comunícate con toda tu complejidad, con el caballo, con las emociones. Me gustó mucho esa manera muy gráfica de representar pues un poco la misión personal que tenemos desde mi visión como seres humanos, ¿no? Ese despertar del chofer, ese despertar de que ahora yo tomo también las riendas y no estoy ahí. Otra cosa también que me gustó es bueno, que esos mensajes, ¿no? Porque a mí me gusta coger las ponencias, coger los mensajes para que queden aún más masticados, porque hay muchas personas que nos están viendo y nos están viendo desde un predespertar, y a veces cuando estamos en ese predespertar nos suenan las cosas un poco chinas, y lo digo bajo mi experiencia. Y esto es como al final, como un lenguaje que entre más se va masticando, entre más se va repitiendo, al final se integra en nosotros, ¿no? Esto es muy importante lo que dijo Ilva, y gracias, te agradezco, amor, que lo presentes aquí, de que el mundo es un espejo, de lo que como tú ves el mundo, realmente está espejando lo que hay dentro de ti. Y esto me gustó, entonces la pregunta que a mí me gustaría sacar es, ¿cómo ves el mundo? ¿Lo ves en terror? ¿Lo ves en desequilibrio? ¿En injusticia? Desde la fe, y bueno, ahí tienes ese desarrollo. Y la pregunta que yo te quiero hacer a ti, Ilva, ya después de todo es que para todo, yo digo, yo siempre me baso en las personas que nos están retransmitiendo, que están en ese proceso de desarrollo todavía, o incluso predespertando. Hablas de las creencias. No es fácil hoy por hoy tener un mensaje de que todos somos uno, de comprender realmente la inmensidad de esas palabras, de que todos somos uno, de que todos una misma conciencia. No es fácil. ¿Qué creencias podrían ayudar a liberar ese distanciamiento? ¿Y qué creencias podrían ayudar realmente a acercarnos, o qué valores acercarnos a esa conciencia de unidad que realmente estamos hablando aquí, que ya el cuerpo lo tiene y lo sostiene, ¿no? Bueno,